Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Yo creo que todos estamos bendecidos, estamos contentos. Qué bueno que están reunidos en su casa para tomar este estudio que nosotros vamos a compartir a través del internet. Yo creo que va a ser de gran bendición porque yo creo que nuestros corazones están sedientos, están hambrientos, están dispuestos para escuchar esta enseñanza de la palabra de Dios. Así que les quiero pedir, por favor, que nos pongamos en pie para que iniciemos con una oración, poniendo en manos de Dios este estudio que vamos a compartir. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar juntos. Padre bendito, primero que todo te doy gracias por este precioso, hermoso, maravilloso día de vida, de salud, de bendición que tú nos das. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en nuestras casas, porque no hay nada ni nadie que nos pueda impedir reunirnos, escuchar tu palabra y alabarte y bendecirte y ser alimentados por tu bendita palabra. Dios, yo te pido que tú bendigas cada familia, cada hermano, cada hermana con sus familiares que están a su lado escuchando este tema, esta barca de salvación y de estudio bíblico. Yo te pido que tu presencia sea aquí como sea allá en cada reunión. Háblanos y que sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de las Escrituras a toda verdad y a toda justicia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a alabar a Dios. Y quiero leer este salmo, el Salmo 117, que es un salmo muy pequeñito, que tiene solamente 2 versículos. Pero fíjate lo que dice el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas. Alabarle todos, alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Dice la Biblia que lo alaben todas las naciones. Que lo alabemos todos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Jehová es para siempre. Estuvimos viviendo la semana pasada lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. La muerte, la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos podido ver y experimentar la gracia, la misericordia de Dios y podemos decir que Dios es misericordioso, que Dios es bueno y digno de suprema alabanza. Así que los quiero invitar que juntos alabemos al Señor y glorifiquemos su nombre. Así que vamos a alabar al Señor. Es tiempo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir.
Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh,
y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, que estoy de pie, que estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
Amén. Vamos a pasar a la palabra, así que todos pueden tomar asiento y vamos a abrir nuestras Biblias y sobre todo vamos a abrir nuestros corazones. Y vamos a permitir que a través de esta palabra Dios hable a nuestra vida, Dios hable a nuestro corazón. Estamos estudiando el libro de los Gálatas o la carta, la epístola a los Gálatas. Así que quiero invitarles que abran su Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. Y cuando lo tengan pueden decir un amén, ¿ok? Y vamos a estudiar juntos esta carta a los Gálatas. Si tú lo tienes, por favor, lee conmigo con tu vista. La palabra del Señor dice así, Pablo hablando a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, es la palabra que vamos a compartir, es el texto bíblico que vamos a compartir. Conforme a esta palabra nosotros podemos ver la admiración de Pablo. Dice Pablo que él está maravillado, él está impresionado de los Gálatas, de que tan pronto ellos se han dejado engañar, de que tan pronto ellos han dejado de creer, de que tan pronto ellos han cambiado el evangelio que él les había predicado por otro evangelio que otras personas les habían predicado. Y es algo, hermanos, que es impresionante, pero es una realidad que muchas veces vivimos día a día. Yo no sé si a ti te ha pasado o te ha tocado verlo, pero es impresionante cómo muchas personas con tanta facilidad se alejan del Señor. Con tanta facilidad dejan de creer. Con tanta facilidad pierden el ánimo cuando aceptan a Cristo. Cuando reciben el perdón de Dios y lo experimentan, hay gozo, hay alegría, son fieles, son constantes, son serviciales, en la alabanza adoran, cantan, danzan, pero de repente, tal vez a los pocos meses, los ves todos desanimados. Después de un tiempo ya no van a la iglesia, los vas a visitar. ¿Qué te pasó? No, yo no quiero ir a la iglesia. No, es que Dios no me escucha. Y uno se maravilla y dice, wow, ¿cómo puede ser posible que tan pronto hubo un cambio tan radical en sus vidas? Y un cambio no para bien, un cambio para mal. El apóstol Pablo estaba maravillado con los Gálatas, estaba impresionado. Era increíble para él ver cómo ellos habían cambiado el evangelio que él les había dado por un evangelio diferente. Cómo ellos se habían dejado engañar. Fíjate que hay algo que a nosotros nos ha tocado ver, que mucha gente, hermanos, les es difícil creer la verdad. Y les es mucho más fácil creer la mentira. Les gusta más, como lo hemos compartido en algunas otras barcas, que la gente les mienta a que les diga la verdad. Cuando les dicen la verdad se enojan, les dejan de hablar, pero cuando les mienten, los adulan, los aman, los quieren, les gusta, ¿sí? Y a los Gálatas era algo parecido. Pablo les predicaba el evangelio correcto, el evangelio verdadero, y tal vez no le creían, pero llegaba alguien con un evangelio torcido y le creían y lo aceptaban. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos de cómo a la gente le cuesta trabajo creerle a los predicadores que predican la palabra del Señor. Les cuesta trabajo obedecer lo que los predicadores les enseñan de la palabra de Dios. Pero con cuánta facilidad hay muchas personas que van a un brujo, que van a un hechicero y les dice, hagan este ritual, junten un sapo, lávenlo con agua, después échense el agua, báñense con esa agua. Increíblemente la gente lo hace y uno dice, wow, ¿cómo puede ser posible que a la palabra de Dios no le crean? Que Dios te diga, haz esto, y dice, no, eso no es posible, no, yo no quiero hacer eso. Y van con brujos, van con hechiceros, van con adivinos y los hacen hacer cosas y los hacen con tanta fe, con tanta obediencia, y dices tú, wow, no puede ser posible que eso esté pasando. Pues así le pasaba al apóstol Pablo. Los Gálatas preferían escuchar un evangelio torcido, preferían escuchar una mentira
que un evangelio de verdad. Y es por eso que Pablo está impresionado, ¿sí?, de que los gálatas están actuando de esa manera. Pablo le dice a los gálatas estas palabras, y voy a leer otra vez el texto de Gálatas capítulo 1, del 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, fíjate lo que dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, nada más hay un solo evangelio. No hay otro evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas que Jesús nos trajo a nuestras vidas. Son las buenas noticias de Dios para nuestras vidas a través de Cristo. El evangelio son las enseñanzas que Jesús nos vino a dar. Ese es el evangelio, y es el evangelio de Jesucristo, y no hay otro evangelio. Sino que había en Gálatas judíos cristianos que se levantaron para querer judaizar a los nuevos creyentes. ¿Qué era lo que ellos querían hacer? Todos sabemos que el evangelio es por fe. El evangelio y la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras, no es por la ley, porque Pablo mismo también lo dijo, que por la ley nadie va a ser justificado. Por las obras nadie va a ser salvo, sino la salvación es por la fe y por la gracia de Dios. Es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué era lo que hacían los judaizantes? ¿Creían en Cristo? Claro que sí. ¿Creían que Jesús era el Salvador? Sí. ¿Lo aceptaban como el Mesías enviado a Israel? Sí. Pero ellos también creían en la ley y decían: está bien creer en Jesús, pero tenemos que obedecer la ley. Se tienen que circuncidar. Todos los convertidos, ¿sí?, se tienen que hacer judíos, se tienen que circuncidar. Y estaban metiendo otro evangelio. Estaban perturbando el evangelio que Pablo les había predicado, ¿sí? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Les voy a pedir que por favor lo busquen. Romanos 1, 17. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Romanos 1, 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio que Pablo predicaba era un evangelio de fe. Sí, era un evangelio de gracia. Era un evangelio de perdón. Y estos hombres o estas personas que se levantaron querían introducir la ley a la iglesia de los Gálatas, ¿sí? Y predicaban otro evangelio. Hoy nosotros podemos ver cómo muchas personas están cambiando el evangelio y están predicando otro evangelio. Están dando enseñanzas que no están en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser predicada tal cual es. Nos guste o no nos guste, nos ofenda o no nos ofenda. Porque muchas veces en la palabra de Dios va a haber enseñanzas, va a haber palabras que nos van a confrontar a nuestra vida. Y va a haber personas que no les va a gustar. Ejemplo, hay muchos que guardan resentimiento en su corazón, y la Biblia, ¿qué dice acerca de eso? Que debemos de perdonar al ofensor. Y muchos dicen: pero si no sabes lo que me hizo, ¿cómo yo lo voy a perdonar? ¿Sí? Y no quieren perdonar y dicen: no, que Dios me pida otra cosa, pero eso no. Hay personas también que cuando escuchan que deben de amar a sus enemigos, dicen: ¿cómo yo voy a amar al que me hizo tanto daño? Y no nada más queda ahí. Debemos de orar por ellos. Y debemos de bendecir a nuestros enemigos. Y hay mucha gente que dice: no. ¿Sí me entienden? Hay enseñanzas acerca del infierno. Y hay muchas iglesias, hermanos, donde ya no se habla del infierno. No se habla de la gran tribulación. No se habla del rapto. No se habla del pecado. No se hablan de los demonios, de liberación. ¿Qué es lo que hacen? Pues cambian el evangelio. El evangelio es todo. Todas las enseñanzas sin que falte una. Todo se tiene que predicar en la iglesia. Va a haber enseñanzas que mucha gente se va a sentir ofendida, lastimada. Aunque la gente se sienta ofendida, lastimada, no podemos cambiar el evangelio. No podemos predicar otro evangelio. Hermanos, Jesús habló del amor de Dios. Pero Jesús también habló del juicio. Jesús habló de la gran tribulación. Jesús habló del diablo.
Jesús habló del infierno. Jesús habló del evangelio y ese es el evangelio que nosotros debemos de predicar. No es que haya otro evangelio, sino que muchas personas, ¿sí?, añaden cosas al evangelio que no están escritas y tuercen el evangelio. Lo que estaba sucediendo en los Gálatas, lo acabo de explicar, que estaban metiendo la ley cuando Pablo les había enseñado a los Gálatas que ellos eran salvos por gracia y eran salvos por la fe y no eran salvos por las obras. Y todos entendemos este tema, hermanos, no por lo que yo hice o haga, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que nosotros somos salvos. Ahora una pregunta, ¿no son buenas las obras? ¿No debemos de tener obras? Las obras son buenas. Y sí debemos de tener obras. Obras que den testimonio del arrepentimiento que nosotros tenemos. Obras que den testimonio de la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. Obras que dan testimonio de la fe que nosotros tenemos. Pero esas obras no son para salvación, sino dan testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjate lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9. Búscalo ahí en tu Biblia, Efesios 2, del 8 al 9. Decía Pablo a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No por obras, decía Pablo claramente, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Gracia de Dios y por la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Sí, entonces así es la salvación. Así que, hermanos, algo que debemos de entender conforme a la palabra que estamos compartiendo es que nosotros no debemos de cambiar el evangelio. No debemos ni de añadirle palabras que no están en el evangelio o en la Biblia, y tampoco debemos de quitarle palabras o quitar enseñanzas. Porque puede haber personas, hermanos, que crean que esa enseñanza ya pasó de moda, que ya no se tiene que hablar del evangelio o del infierno. Pero no, hermanos, tenemos que hablar de todas las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Lee conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Fíjate lo que la palabra de Dios dice. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Qué dice la Biblia? Que no le quitemos y que no le pongamos a la palabra. Hermanos, cuando tú pones algo que no está escrito en la palabra, tú cambias ese evangelio, tú lo trastornas, tú lo alteras. Te voy a poner un ejemplo. Mira, mi papá, para los que conocen a mi papá, todos saben que mi papá hace nieve, una nieve de vainilla, ¿sí? Que esa nieve, el proceso para hacerla son 6 horas de hervirse en leña. Y 6 horas en las cuales se tiene que estar meneando sin dejar de menear, porque si tú te descuidas, esa leche se quema. Entonces tú tienes que estar meneando, y mi papá siempre la ha hecho, le echa muchos ingredientes, ¿sí? Y durante 6 horas, ¿sí?, se está hirviendo y los ingredientes están soltando el sabor, y la nieve, los que la conocen, la nieve de vainilla es muy rica. Pero en alguna ocasión, ¿qué creen? Se descuidaron un poquito, se les quemó el asiento y ellos siguieron meneando. Y cuando terminan de hacer la nieve y la ponen en los botes, de hervir la leche y la ponen en los botes, la nieve olía quemado, sabía quemado. Y con pena y todo, pues la vendimos, nos tocó venderla, y mucha gente decía, esta no es la nieve de Cande. No, esta no es la nieve. Y le decíamos, sí es la nieve de Cande. Y nosotros sabíamos que esa nieve llevaba los mismos ingredientes, se hirvió las mismas horas, pero con poquito que se le cambió, la nieve se transformó, se trastornó. Igual, hermanos, el evangelio es igual. Con que tú le agregues algo, tú lo vuelves otro evangelio diferente. Tú lo transformas, tú lo trastornas, tú lo cambias. Es por eso que al evangelio ni le debemos de quitar, ni le debemos de poner, porque si hacemos esto, lo vamos a alterar. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, hermano, que cualquiera que altera el evangelio
¿sí? Es anatema, se vuelve maldición para su vida. Fíjate, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Como muchas personas hoy día, hermanos, están enseñando cosas que dices tú, pues no están en la palabra de Dios. ¿Por qué enseñan eso? ¿Por qué dicen eso? Y las personas tal vez dicen, es que Dios me habló, es que un ángel me habló, porque aquí mismo Pablo, ¿sí?, dice que si un ángel o él mismo les enseñara en otro evangelio, Pablo decía que sean anatemas. Hasta yo mismo, decía Pablo, si yo les enseño otro evangelio del cual yo les he predicado, sea anatema, sea maldito por Dios, ¿sí? O si un ángel, sea maldito por Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles te pueden enseñar otro evangelio. ¿Sabían ustedes que los demonios son ángeles caídos? ¿Sí? Y que ellos hablan a las personas y muchas veces tuercen el evangelio. Fíjate lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¡Wow! ¿Sí? ¿A quién escuchan? Espíritus engañadores. Doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza. Y dice doctrina, enseñanza de demonios. ¿Sabías tú que el diablo es experto en cambiar la palabra de Dios? En trastornar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Adán y Eva? Cuando Dios le dijo a Adán, no comas de ese fruto porque el día que tú comas moriréis. Y el diablo se le presenta a Eva. Léanlo por favor en casa, en Génesis capítulo 3. Y el diablo le dice una verdad a Eva, pero le mete una mentira. Y Eva la puede discernir. Le dice el diablo, con que Dios ha dicho, no podéis comer de todo árbol que está en el huerto. Fíjate la mentira, Dios no dijo de todo. Y Eva se da cuenta y le dice, no, de todo árbol del huerto, dijo Dios, sí podemos comer. Pero de ese que está ahí, dijo Dios, no comeréis, porque el día que de él comeréis, ese día van a morir. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el diablo trastorna la palabra de Dios. Es por eso que nosotros no debemos ni poner ni quitar de lo que está en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, qué importante, hermanos. Podemos ver cómo ahora las doctrinas o las iglesias de los mormones que tienen un profeta que se llamó John Smith, que dice que un ángel le reveló otro evangelio y sacaron el libro del Mormón, que es otra Biblia para ellos, y dices tú, wow, ¿sí? Lo que ha acontecido. Y muchas personas hacen eso. Así que, hermanos, cuando tú escuchas la palabra de Dios, recíbela con gozo. Si la palabra es dura para ti porque te confronta en un área en la cual estás mal, recíbela con gozo. Si es una palabra que no te gusta escuchar, como hablar del infierno, abre tu corazón. O hablar de la segunda venida de Cristo, abre tu corazón, porque es necesario predicar toda la palabra. Y si hablamos de la gran tribulación y dices, yo no quiero escuchar eso, abre tu corazón, porque es la palabra de Dios. Y si hablamos de profecías, abre tu corazón. Y si hablamos de pecado, de adulterio, de fornicación, de robo, de homicidio, y eso nos toca, nos confronta, hermano, abre tu corazón y nunca rechaces la palabra de Dios, que es la verdad de Dios para nuestras vidas. Hay algo que a mí me gustó de esta porción bíblica, lo que el apóstol Pablo dice: busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Fíjate, un buen predicador, hermanos, nunca debe de predicar para buscar el favor de los hombres. Nunca debe de predicar cosas que a las personas les guste para agradarlos. ¿Qué es lo que tiene que predicar un servidor de Dios? La palabra de Dios tal cual es. Y si hay personas que son ofendidas, sentimos feo, pero ni modo. Y si hay personas que les da gusto, pues gloria a Dios. Pero hermanos, no debemos de buscar agradar al hombre, buscar el favor del hombre, querer quedar bien con el hombre. Pablo está confrontando a los Gálatas y les está diciendo sus verdades. Y Pablo los confronta con esta verdad, como diciendo: discúlpenme, pero yo no busco su favor, yo no busco sus aplausos, yo no busco su reconocimiento, yo busco ser un buen predicador. Yo busco ser un obrero aprobado delante del Señor, y que cuando me presente delante de Él no tenga nada de qué avergonzarme.
porque cumplí mi trabajo, porque prediqué la palabra de Dios lo mejor que yo pude. Y así es Pablo, hermanos. Y así debemos de ser nosotros. Siempre predicar la verdad, predicar el evangelio tal cual es. Hermanos, y cuando nosotros no predicamos tal cual es, acarreamos maldición. Dice la Biblia, lo leí anteriormente, sea anatema, sea maldito. Y qué duro, hermanos, es acarrear maldición por no haber predicado la palabra de Dios como debemos de predicarlas. Ya para terminar, en la Biblia hay una historia que a mí me gusta mucho porque trae una enseñanza para mi vida acerca de este tema de no querer agradar al hombre, sino de querer agradar a Dios. De no querer quedar bien con el hombre porque nunca vas a poder quedar bien con el hombre, sino nuestro deseo es quedar bien con Dios. Es la historia de Samuel. Busquen conmigo 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Y fíjate lo que la palabra de Dios dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. ¿Lo tienen? Entonces Saúl dijo a Samuel, fíjate lo que le dijo Saúl a Samuel, yo he pecado. ¿Cuál fue su pecado? He quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, fíjate lo que dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí había dos situaciones. Dios le dijo al rey Saúl, ve y haz esta misión. Y de este lado estaba el pueblo que decía, no, no hagas eso, perdona a los animales, mira los animales están gordos, hay que llevárnoslos. Cuando Dios dijo, destruye todo lo que hay en Amalek, no perdones ni animales ni nada. Y había dos opciones, obedecer a Dios, obedecer al hombre. Quedar bien con Dios o quedar bien con el hombre. Hermano, una pregunta, ¿tú con quién quieres quedar bien? Otra pregunta, ¿tú a quién quieres agradar? ¿A Dios o al hombre? ¿A quién quieres agradar? Es una pregunta para reflexionar. Si tú quieres agradar a Dios, haz lo que Dios dice. Y si hay gente que se enoja, que se enoje. Y si hay gente que te deja de hablar, que te deje de hablar. Y te digo una cosa, y si tu voluntad y tu deseo es agradar a Dios, no te va a doler. Y si tu deseo es agradar a las personas cuando te dejan de hablar, te lastima, te duele, quieres su amistad, quieres su amor. A Pablo no le dolía. Y más adelante vamos a ver en los estudios que vienen cómo Pablo confrontaba duramente a los Gálatas. Porque su deseo de Pablo no era agradarlos a ellos, era agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios tal cual Dios se lo había mandado. Predicar el evangelio de Dios con verdad y con rectitud. Cuando tu deseo está agradar a Dios, hermanos, pon esto en tu corazón. No importa lo que la gente diga de ti, bien o mal, no importa. Termino con este último versículo. Búscalo por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 41. Búscalo. Fíjate lo que Jesús dijo. Cómo Jesús se expresó. Todos sabemos que Jesús ha sido el hombre perfecto que ha pisado esta tierra. Lleno de bondad, de amor, de misericordia, de santidad. Hermanos, ¿se pueden imaginar un hombre perfecto sin pecado, sin malicia, sin maldad? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Cómo se verá un hombre? ¿Se pueden imaginar cómo se miraba nuestro Señor Jesucristo? Y aún siendo perfecto, santo, puro, bueno, Él tuvo muchos enemigos. Y muchos no lo querían. Y fíjate las palabras que Él dice. Juan 5:41. Gloria de hombres no recibo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vino a agradar al hombre, ni a buscar el favor del hombre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y a agradar al Padre. Que eso sea lo que esté en tu corazón. Hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Y si ese es tu deseo, hermano, haz lo correcto. Haz lo correcto. Aunque la gente te critique, tú haz lo correcto. Haz lo correcto. Aunque la gente se enoje, tú haz lo correcto. Sé justo, sé íntegro, sé recto, alaba a Dios. Que cuando vayas en la calle, lleva tu Biblia y si te dicen aleluya, te digan lo que digan, hermano, no te va a doler. ¿Sabes por qué no te va a doler? Porque tu deseo no es agradar al hombre, es agradar a Dios.
Ven a la iglesia y si te dicen fanático, ¿por qué vas tanto? Que no te duela. Que puedas decir como Jesús, gloria de hombre, no recibo. No estoy para buscar la alabanza, el aplauso de las personas, de los hombres. Estoy para hacer la voluntad de Dios. Y hermanos líderes, para ustedes, cuando nos toque predicar la palabra, prediquemos la palabra tal cual es. No para agradar al hombre, no prediquemos cosas que al hombre le gusta oír, sino lo que la palabra de Dios dice. Y lo que el hombre necesita escuchar, no lo que quiere escuchar. Y si hay gente que se va y no regresa, no te preocupes. Delante de Dios, tú estás bien porque estás predicando la palabra de Dios. Quiero terminar, pongámonos en pie. Quiero orar. Y quiero pedirles a todos ustedes que sigamos orando. Y que ahí donde están en familia, puedan reunirse en este momento con su familia, puedan tomarse de las manos y que oren unos por otros. Yo voy a orar por ustedes, pero ustedes oren. Oremos a Dios por esta situación que estamos viviendo, hermanos. No se ha terminado. Al contrario, los contagiados siguen aumentando. Oremos a Dios que esta enfermedad no toque a ninguno de nuestros seres queridos. Oremos a Dios que no toque a ninguna de las casas de nuestros hermanos. Oremos por la iglesia, oremos por nuestros pueblos, oremos por nuestras ciudades. Oremos que esto se detenga ya. Cierra tus ojos ahí donde está. Vamos a orar y te pido, ora tú por tu familia. Yo voy a orar general, tú ora por tu familia. Padre bendito, te doy gracias por este día precioso, hermoso, Señor, que nos has permitido poder estudiar y aprender de tu palabra. Padre, en esta hora yo oro por los hermanos que están en sus casas, Señor. Yo sé que en este momento están abrazados, están orando unos por otros, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Señor, guárdalos en el hueco de tu mano. Padre bendito, escóndelos bajo tus alas, bajo tus plumas, Señor. Guarda cada uno de los miembros de su familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Padre, no permitas que la peste, la mortandad, Padre, entre a sus casas ni toque sus vidas. Yo declaro que la sangre del Cordero de Dios nos cubre y nos protege. Padre bendito, guarda tu iglesia. Donde quiera que ellos están en sus casas, en Tlatenchi, en Galeana, en Jojutla, en Zacatepec, Señor, en Lautilio Montaño, en Tehuistla, Padre bendito, en la Florida, en Tilsa y en todos los lugares en la Tigra, cúbrenos con tu sangre. Guárdanos, Padre bendito, reprendemos todo mal en contra de nosotros en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y oramos, detén este virus, detén esta mortandad que se ha desatado, Señor, a nivel mundial, que este virus se seque, se acabe, se cancele, Señor. No permitas más muerte. Oramos pidiendo misericordia por Nueva York. Ten misericordia, ya no saben qué hacer. Ten, oh Dios, piedad por los Estados Unidos, por Los Ángeles, por Ecuador, por Italia, por España, Señor, y por tantas ciudades y países que están batallando con esta enfermedad, Señor. Oramos, Señor, pidiendo misericordia, Señor. Que tu bendición, que tu paz sea con cada uno de nosotros. Oramos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén, amén y amén. Hermanos, seguimos igual. Nos vemos en cada video. Los martes, los estudios de barca. Los domingos, los cultos. Los lunes, oración de intercesión. ¿Sí? Y los miércoles, altares familiares. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Bendiciones.